siglo XXI. El mensaje de Jesús es muy claro cuando nos dice que debemos hacer nuestro tesoro en el cielo, no en la tierra, y nos dice que debemos procurar andar por el camino angosto, que es el camino del sacrificio y del amor. Y dice Jesús que perseveremos en el camino cristiano hasta el fin, sin desmayar, para obtener la salvación de nuestras almas. La Iglesia siempre ha sufrido persecución, como Jesús lo predijo, y en medio de la persecución, los cristianos no debemos desanimarnos, ni entristecernos, ni sentirnos derrotados, pues el Señor dijo: bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alégrense y estén contentos, porque en el cielo tienen una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas antes de ustedes. El Señor nos dice que debemos estar felices, que podemos estar contentos aun cuando seamos menospreciados por este mundo. Porque el mundo de pecado, el mundo de oscuridad, no soporta ver la luz de Cristo en la iglesia que camina en esta tierra, en la iglesia militante, en la iglesia que busca ser santa para Dios. La infinita misericordia de nuestro Señor es el motivo de esta felicidad en el cristiano. Y este es el mensaje que Jesús nos da a través de Santa María Faustina Kowalska. Este es el mensaje de la divina misericordia que nos sostiene aún en medio de las peores situaciones. Sor Faustina fue una religiosa nacida en Polonia. Ella fue llamada por el Señor desde muy niña, a través de sueños y a través de un ángel que la despertaba para rezar, cosas que ella veía ya de forma muy natural, el tener comunicación con Dios. A los 14 años, ella ya quería entrar en el convento, pero por la costumbre de la época no pudo hacerlo debido a la pobreza en que vivía su familia. A los 18 años lo intentó otra vez sin lograrlo, así que quiso resignarse y pretendió distraerse en las vanidades de la vida, aunque en el fondo sabía que Dios la llamaba a la vida consagrada. Una vez fue a un baile y Jesús se le presentó en una visión. Ella lo vio despojado de sus vestiduras, atormentado, lleno de heridas, y Jesús le decía: ¿hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo me vas a decepcionar? Ella abandonó ese baile y el Señor le comenzó a dar indicaciones. Elena, que era su nombre de nacimiento, era muy alegre y se ganaba el aprecio y la simpatía de quienes la rodeaban. Después de muchas dificultades, entra al convento por fin, donde es feliz, pero donde también es probada su fe y su paciencia. Pronto se decepciona de la vida religiosa y cuando pensaba ir a otro convento para intentar vivir bajo otra regla, Jesús le dijo: te llamé aquí y aquí te preparo grandes gracias. Entonces su felicidad regresó. Sor Faustina también tuvo apariciones de la Santísima Virgen que la animaba y consolaba. Tiempo después recibe la visión y el mensaje de Jesús. Y dice en la biografía de Sor Faustina de esta manera: el primer domingo de Cuaresma, el 22 de febrero de 1931, Sor Faustina describe con precisión la visión que tuvo y que va a cambiar el curso de su existencia, elevándola al papel de apóstol de la Divina Misericordia. La tarde de aquel día, cuando me hallaba en mi cuarto, vi al Señor con vestidura blanca. Tenía una mano levantada como para bendecir y la otra la tenía en el corazón. Del pecho, por la abertura de la túnica, salían dos grandes rayos de luz, uno rojo y el otro blanco. En silencio, mi alma contemplaba la mirada del Señor,
Mi alma estaba presa de temor, pero también de gozo indescriptible. Jesús me dijo: pinta un cuadro según el modelo que ves y escribe debajo: Jesús, confío en ti. Deseo que esta imagen sea venerada en primer lugar en esta capilla y luego en el mundo entero. Prometo al alma que venere esta imagen de la misericordia que no perecerá. Le prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre sus enemigos. Especialmente en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria. Doy a la humanidad un vaso con el cual deben venir a la fuente de mi misericordia a sacar gracias. Ese vaso es este cuadro con la inscripción: Jesús, en ti confío. Los mayores pecadores, ellos antes que los demás, tienen derecho a la confianza en el abismo en mi misericordia. El mayor consuelo lo recibo de aquellas almas que se confían en mi misericordia. A ellas concedo mi gracia por encima de sus deseos. No puedo castigar a aquel que, aun siendo gran pecador y el peor de todos, se confía a mi bondad. Lo justificaré en mi inescrutable e inmensa misericordia. Feliz el alma que durante su vida se sumergió en el manantial de mi misericordia, porque la justicia entonces no podrá alcanzarlo. Aquí es muy puntual señalar una cosa. La palabra misericordia viene de miserere y cordis, que significa sufrir las miserias del corazón con el corazón. Y eso es lo que hace Dios cuando tiene misericordia de nosotros. El Señor sufre por nuestras maldades, por nuestros pecados, pero no solo los sufre viéndolos de lejos, sino que se los apropia, los hace suyos, como en la cruz en el monte Gólgota. Cuando Jesús fue crucificado, Él pagó por nuestros pecados como si Él mismo los hubiera cometido. Y su misericordia es librarnos de ese dolor que Él experimentó a causa de nuestro pecado. Aun cuando seamos pecadores, debemos arrepentirnos, es el mensaje. Acudir a la misericordia de Dios, pero con el propósito de no volver a pecar. Porque si nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios, pero continuamos en una vida de pecado y de maldad, entonces hay hipocresía en nuestras vidas. Entonces la misericordia de Dios no actúa. Continuando con la vida de Sor Faustina. Al saberse de las visiones en el convento, las hermanas la criticaban y la calificaban de histérica y la humillaban, pues creían que mentía, pero ella resolvió soportar todo en silencio. Y otras hermanas reconocían que estaba cerca de Dios, pues no es fácil soportar tanto sufrimiento que ella vivía. Y así pasa el tiempo, y Sor Faustina sufre mucho, incluso sufre visiones, visitas y ataques directos del demonio. Pero el Señor le insiste en que siga amando a sus hermanas a pesar de su rechazo hacia ella y a pesar de el temor que puede tener por estas visitas sobrenaturales. Su principal confesor, el padre Spoco, se decide a pintar el icono y queda terminado en 1934. Y el Señor le dice: la virtud del icono está en mi gracia. Y dijo el padre Spoco en su testimonio: nuestro Señor consoló a Sor Faustina diciéndole: ofrezco a los hombres este receptáculo para sacar gracias. Este icono con la leyenda Jesús en ti confío es solo un medio. Cuando le pregunté a la hermana el significado de los rayos de luz, no supo contestarme, pero algunos días más tarde Jesús se lo había explicado durante la oración. Los dos rayos de la imagen representan la sangre y el agua que brotaron de la profundidad de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue traspasado por la lanza en la cruz. El rayo pálido significa el agua que purifica las almas, el rayo rojo, la sangre que es la vida del alma. Estos rayos protegen a las almas de la ira de mi Padre.
feliz el que vive bajo su sombra, porque la mano de la justicia de Dios nunca lo alcanzará. Esto es muy importante. También puntualizamos aquí que precisamente el icono, el cuadro, la imagen es solamente un medio, pero un medio sensible, un signo sensible, el cual nosotros podemos tomar para percibir esa gracia de Dios, para percibir que el Señor Jesús siempre está dispuesto a bendecirnos y que su sangre y el agua que emanó de su costado siempre están ahí para limpiarnos, para purificarnos. En sí, el cuadro, si no tenemos fe en Jesucristo el Señor, no serviría de nada. No es un amuleto, no es algo para que nos vaya bien ni para que nos dé suerte. Es para contemplar la bondad de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Entonces Sor Faustina se entrega y se ofrece por los pecadores y se consagra como alma víctima. Y de aquí las palabras que el mismo Señor le mostró. Sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como fuente de misericordia, en vos confío. Pero también recibe esas visitas de Satanás que habíamos comentado. Una noche en que había hecho la hora santa de reparación, meditando sobre los sufrimientos del Redentor, Jesús le dio a entender cuán dulce era para él esta oración de reparación y le dijo: la oración de un alma humilde y llena de amor desarma la cólera de mi Padre y atrae torrentes de gracia. Después de esta hora santa, cuando estaba a medio camino de su celda, Sor Faustina cuenta: fui rodeada por una manada de perros negros poderosos que saltaron y aullaron como si quisieran hacerme pedazos. De repente vi que no eran perros, sino demonios. Uno de ellos aulló con rabia: te vamos a despedazar, porque esta noche nos arrancaste a muchas almas. Les dije: si tal es el deseo de Dios, despedácenme, bien me lo merecí. Yo soy solo una pobre pecadora, pero Dios es santo, justo e infinitamente misericordioso. Al oír estas palabras gritaron: huyamos, pues no está sola, el Todopoderoso está con ella. Y desaparecieron en una nube de polvo. Regresé tranquilamente rezando el Te Deum y adorando la inagotable misericordia. Esta noche, anota Sor Faustina, mientras estaba escribiendo sobre la divina misericordia y el gran bien que sacan las almas, Satanás se precipitó en mi celda, lleno de rabia y de ira. Tuve miedo, pero enseguida hice la señal de la cruz con mi crucifijo y él desapareció. Satanás me dijo que me odiaba. 1000 almas me hacen menos daño que tú cuando hablas de la gran misericordia de Dios. Y gritando agregó: por culpa tuya, los más grandes pecadores vuelven a tener confianza y retornan a Dios. Comprendí cuán grande es el odio que tiene Satanás contra la divina misericordia. No puede admitir ni aceptar que Dios es bueno. Entonces Sor Faustina, un tiempo después, enferma y se agrava. Sufre fuertes dolores físicos, pero continúa con su misión como apóstol de la divina misericordia. Y dice en su biografía: el fin de la vida de Sor Faustina fue muy edificante. Era siempre muy amable y paciente, y nunca pedía nada. Cuando se le preguntaba si sufría mucho, contestaba: sí, pero estoy bien así. El 22 de septiembre pidió perdón a toda la comunidad y desde ese momento era solamente esperar. El 5 de octubre se confesó por última vez al padre András. Sus sufrimientos habían llegado al límite. Algunas horas antes de su muerte pidió un calmante, pero al final no quiso tomarlo para cumplir hasta el fin la voluntad de Dios y unirse a sus sufrimientos. La misma noche comenzó la agonía. A las 21 horas, el capellán rezó las oraciones por los agonizantes en presencia de todas las hermanas. Sor Faustina tenía todo su conocimiento y pudo seguir hasta el final. A las 22:45 horas, los ojos fijos sobre una imagen de Cristo y de la Inmaculada,
expiró sin sufrir las angustias de la agonía. Era el 5 de octubre de 1938 y ella tenía 33 años. En este mensaje de la Divina Misericordia debemos confiar, es para confiar. Por su misericordia podemos soportar cualquier situación adversa, porque Jesús a eso vino. El ser humano merecía el infierno, la muerte, la condenación eterna, pero por su gran misericordia, el Padre Eterno permitió que Jesús viniera a salvarnos, que viniera a vivir y a morir por nosotros. En estos días de pandemia, de persecución contra la Santa Iglesia de Jesucristo, de tanta maldad que vemos a nuestro alrededor, de malas noticias por todas partes, recordemos el significado de la palabra misericordia. Dios hace nuestras miserias suyas, las sufre con el corazón y en eso debemos confiar. El legado de Sor Faustina cobra significado hoy más que nunca. En medio del sufrimiento y la maldad actuales en todo el mundo, debemos decir: Jesús, en ti confío. Por eso decíamos al principio, cómo el Señor nos dice que podemos estar felices en medio de las tribulaciones y de la enfermedad, en medio de tantos ataques del diablo, en medio incluso del pecado que vemos a nuestro alrededor y dentro de la misma iglesia. Así como Sor Faustina fue utilizada no solo como un instrumento para traer el mensaje de la Divina Misericordia, sino como un ejemplo de cómo un verdadero cristiano debe soportar los sufrimientos por amor a Dios, y no solo soportarlos, sino ofrecerlos también por los pecadores, por nuestra familia, por aquellos que nos odian. Como Jesús dijo, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos amar a los que no nos aman. La divina misericordia de Dios está en nuestra vida si nosotros abrimos nuestro corazón a su palabra, a su gracia, a su amor. Que este legado de Sor Faustina sea mucho más que solo colocar la hermosa imagen de Cristo de la Divina Misericordia. Pongámosla en nuestros hogares, tengamos una devoción especial, pero también entendamos que es un instrumento, que es un signo, que es un medio para nosotros vivir verdaderamente bajo la divina gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros en estos días podemos ser bienaventurados y alegres al saber que nuestro Señor está con nosotros. Digamos, junto con Sor Faustina: sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como fuente de misericordia, en vos confío. Que así sea.